muchas gracias nuevamente. Y bueno, si la evidencia era loca, el uso práctico es más loco en uñas todavía. Así es que aquí vamos a ver cómo trato yo las uñas y por supuesto esto va a tener que ver con la disponibilidad de mis pacientes, con lo que se ha hablado de la personalización del tratamiento. Estos son mis conflictos de interés y también ya se habló de, por supuesto, tenemos que fijarnos dónde es el compromiso mayor, si el compromiso es en el lecho unguial o en la matriz, porque justamente hay algunos fármacos que son mejores en uno o en otro. Y la clínica de psoriasis sabemos que lo más frecuente es el pitting o la onicolisis, y ahí hay de repente algunos autores dicen que lo más frecuente es el pitting, otros dicen hiperkeratosis. Nosotros hicimos una tesis en el 2017 con el doctor Millar que la onicolisis y la hiperkeratosis era el hallazgo más frecuente y por lo tanto son esas las cosas que más van a preocupar al paciente. Entonces, en este de qué hago yo, lo separé en si el paciente tiene un compromiso leve, si tiene comorbilidad o no tiene comorbilidades, si tiene acceso a todas las terapias o no. Entonces, si tiene un compromiso leve del lecho unguial y no tenemos comorbilidades, mi primera opción es justamente usar calcipotriol con betametasona en gel y dejar también zinc y biotina, que ayuda a que la uña crezca un poco más rápido y le da un poco más de firmeza. Y esto se basa en este trabajo del 2009, donde hicieron 22 pacientes, los trataron con calcipotriol y betametasona una vez al día durante 3 meses y con eso se mejoró el NAPSI en un 72%, que es bastante bueno. Por supuesto, también va a depender no solamente que el compromiso sea leve, sino que cuántas uñas son, porque tampoco es cierto que los pacientes van a estar poniéndose en 10 uñas o en 15 uñas el calcipotriol y betametasona. Si el compromiso es leve, pero el compromiso es más de la matriz unguial, por lo tanto ya no tenemos la posibilidad de usar tanto el Daivovet, que es nuestra marca comercial, me gusta el clobetasol 8% en laca y mantengo el zinc y la biotina. Y el clobetasol 8% en laca justamente es un trabajo de los anales brasileños del 2012 que hizo un estudio con 15 pacientes y que usaron concentraciones entre el 0,5, 1 y el 8%. Y justamente la laca unguial al 8% tuvo los mejores resultados y no encontró efectos secundarios. Es importante decirle a los pacientes que justamente esta laca unguial que mandamos a formular hay que retirarla 2 veces por semana muy suavemente con una lima de cartón para evitar que se produzca un exceso de laca y también tiene que ser cuidadoso porque sabemos que si el paciente lo fricciona con mucha fuerza va a ser un factor de Koebner también. ¿Qué pasa si el compromiso es mayor, moderado a severo y el paciente no tiene posibilidad de dolor sistémico, ya sea porque tenga una enfermedad grave o porque no tiene acceso, etcétera, o porque no quiere? Y aquí yo le tengo que agradecer al doctor Flores, que recientemente dermatólogo y que él es anestesiólogo y con él aprendimos a hacer bloqueos y hacemos bloqueos de toda la mano y después del bloqueo, media hora, 45 minutos después, hacemos intralesional. Y es verdad que se ve horrible, pero al paciente no le duele nada. Aquí está cómo se hace el bloqueo, cómo pueden ver la inervación, el mediano, el cubital y el radial, y dónde va el radial, dónde va el cubital. Si ustedes quisieran alguna información, de hecho el doctor Flores me grabó un video de cómo se hacen los bloqueos, así que si alguien quiere me puede mandar un correo electrónico, yo se los puedo mandar, y justamente uno va poniendo tanto en la zona de la matriz como en la zona del lecho. En general lo hacemos cada 8 a 12 semanas, y ustedes saben que yo no le saco foto a nadie, así que estas son fotos también que sacaron mis becados, pero fíjense que el compromiso va mejorando relativamente rápido. El procedimiento, por supuesto, es bastante cruento, entonces los pacientes tienen que estar sentados, relajados y sabiendo qué va a pasar porque sangra harto, pero con el bloqueo somos capaces de cero dolor y después de la infiltración tampoco hay dolor posterior. Fíjense que, por supuesto, esta es una terapia, entre comillas, de rescate para pacientes que no tienen o no pueden usar terapia sistémica, pero sí funciona, o de repente hay pacientes que con la terapia sistémica o biológica quedan con una uña comprometida, por ejemplo, y ahí yo hago entonces bloqueo troncular y les hago esta técnica. Ahora, si el compromiso es moderado o severo y tiene posibilidades sistémicos, pero no de biológicos, mi primera opción es metotrexato. Y a mí me gusta el metotrexato rapidito, pero a dosis altas.
Y en general, este trabajo, bueno, existen múltiples trabajos que muestran la ventaja de usar metotrexato en psoriasis unguial, entre 15 y 20 miligramos por semana. Si es que el paciente llegara a tener más posibilidades y usar terapia biológica, aquí justamente otro de los metaanálisis que muestra qué biológico podría ser y tal como nos hablaron anteriormente, efectivamente puede ser cualquiera. Este es un poco más antiguo que el que nos presentó el doctor Rivas, así que aquí la mejor la llevaba ixekizumab, pero en verdad, efectivamente, los interleuquina 17 son los que tienen hasta ahora la mayor tasa de respuesta, pero con una bastante prometedora respuesta de los interleuquina 23. Y fíjense que los pacientes... también una cosa importante para decirles, van a mejorar muy rápido de la piel, como ya sabemos, pero las uñas siempre se demoran. Entonces la uña uno tiene que esperarla 4, 5, 6 meses y advertirle al paciente, porque el paciente va a empezar a desesperarse viendo que la piel mejoró, pero la uña todavía no. Y les quiero comentar este caso clínico para cerrar. Esta es una paciente de 60 años que tenía un compromiso unguial, que tenía un compromiso mínimo, pero se hizo las uñas permanentes con radiación y después de eso hizo un compromiso gigante. Entonces, también muy importante en todos los pacientes que tengan psoriasis unguial o que uno vea que pueden desarrollar, que no usen esta radiación ultravioleta, que por supuesto sean cuidadosas para cortarse las uñas, que traten de no estar tanto en contacto con clorhexidina o con alcohol gel o con agua, que sabemos que son factores que pueden hacer que la psoriasis unguial sea un poco peor. Y empezó con onicolisis. Tenía un antecedente de artritis que parecía psoriática, pero no tenía el diagnóstico del reumatólogo, no tenía psoriasis cutánea y esta es una paciente que me refirió uno de mis amigos que es el doctor Schwartz y él le había hecho ya la biopsia y la biopsia era de psoriasis unguial y tenía una ecodoppler de la doctora Wartzman, que es una muy brillante ecografista chilena y que también, o sea, todo era psoriasis unguial. Y yo partí, como les decía, con clobetasol, calcipotriol, betametasona que no funcionó, metotrexato, tuvo intolerancia gastrointestinal y esta paciente es odontóloga. Y justamente con el dolor que tenía por las lesiones que presentaba, no podía trabajar. No podía tomar la pinza, entonces llevaba como 6 semanas con licencia y tenía un compromiso que vamos a ver, que claro, uno de repente diría, no tiene compromiso cutáneo, tiene solo compromiso articular, esta psoriasis rara que tenía, pero que estaba controlada, entonces uno piensa, ¿será necesario dejar un tratamiento más intensivo? Y les voy a mostrar por qué sí. Esto es gentileza de la doctora Wartzman. Uno ve en este ecodoppler primero un aumento del flujo sanguíneo, tanto en la matriz como en el lecho, y la alteración de las placas unguiales, que normalmente deberían ser 2 paralelas y homogéneas, y aquí hay una rarefacción de la ventral, incluso hay una interrupción. Esos son hallazgos característicos de psoriasis unguial en la ecodoppler y esta es la paciente. Entonces, fíjense, lo más importante que tenía era onicolisis, tenía también algunos pitting y hemorragia de venastilla, pero su principal problema era la onicolisis en ambas uñas. ¿Y qué es lo que hicimos con ella? Justamente me dijo, ¿sabe, doctor? Necesito terapia biológica. Yo estaba bastante poco convencido al principio, de hecho pensé que era una onicolisis farmacológica primero, pero y le dije, ¿usted tiene los exámenes? Y me trajo todo, me trajo la biopsia, me trajo la ecografía y me convencí primero que era psoriasis unguial y partimos terapia biológica. ¿Por qué? Porque la paciente necesitaba tener algo para mejorar su calidad de vida y poder trabajar nuevamente. Entonces empezamos un biológico, fíjense, en el mes 6 la onicolisis bastante mejor, pero 6 meses. Entonces no pueden esperar que en 2 semanas, en 4 semanas el paciente esté mejor. Fíjense, prácticamente la mitad del compromiso o menos, 9 meses, prácticamente nada, con un NAPSI de 4, prácticamente nada. Y lo que usamos con ella fue secukinumab, pero en verdad podríamos haber usado cualquier biológico con una respuesta relativamente similar. Secukinumab fue nuestra elección y nos fue bien, pero lo importante es no minimizar a estos pacientes, porque con estos compromisos los pacientes tienen una calidad de vida muy disminuida y una capacidad para trabajar muy disminuida también. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarlos y tenemos que ser capaces de enfrentar el problema con fuerza de repente para lograr un mejor objetivo. Este es mi hospital y con esto les quiero dar las gracias y recuerden, ahí está mi correo si quieren tener los bloqueos de mano. Gracias. Gracias, Fernando.